Saludos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jane Gastelum, bienvenidos a esta programación en el canal La Gastelum de California. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos a esta programación aquí con el frío. Si podrán ver que California ha estado pasando, bueno, todo el mundo entero ha estado pasando situaciones fuertes en cuanto al clima, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a esta programación. Gracias por sus correos electrónicos, por la respuesta. Muy buenas noches, Kingsley and Marco Crew. Hola, ¿cómo estás? Sí, de nuevo, porque pues ustedes saben que yo tengo en esta programación, tengo varias tareas. Me interesa mucho leer el libro Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Lo tengo acá, espérame un momentito. Voy a traerlo un momento. Ok. Aquí lo tengo. El mío obviamente lo tengo rayado. Se nota cuando alguien estudia, raya sus libros, ¿no? Pero yo tengo ahorita la versión que se encuentra en PDF en mi computadora. Quiero darle la bienvenida a 15 personas que se encuentran en vivo ahorita. Vladimir Vargas Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches desde Medellín, Colombia. ¿Qué se me hizo? Oh, aquí está, es que ya me estoy poniendo viejita. Mis lentes. A ver. A ver. Tenemos a Kingsley y Marco Crew, tenemos a Vladimir Vargas Jiménez. Sí, hay mucho que aprender en lugar de estar tirando tiempo en TikTok, ¿verdad? Que me fascina a mí el TikTok. Yo digo una cosa, yo no entiendo qué varas quieren quitar los políticos americanos que quieren quitar el TikTok porque dicen que China está espiándonos todo lo que nosotros hacemos. Pues Estados Unidos está haciendo lo mismo. No le, o sea, ¿qué será? ¿Que le están ganando en el juego? No lo sé. A ver, dice Silvia Brizuela, buenas noches, Ania, saludos desde La Rioja, Argentina, buenas noches. Carlos Gutiérrez, en los 90 solía llover así aquí en California. Es lo que dice mi esposo, cierto, yo estaba aquí en los 90, pero no fue tanto como ahora, no fue, ahora es peor, yo creo. Bronson McNulty, hola, ¿cómo estás? Saludos. Berta Georgina Fernández, un abrazo desde Honduras. Siga adelante dando y despertando a los dormidos. Pues para eso estamos, ¿no? Para eso estamos acá. Vamos a seguir con la lectura de las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Yo le voy a decir por qué es importante hacer esto. A mí me da mucha lástima la gente que es religiosa, los cristianos específicamente, porque ellos por seguir en su religión agarran una torres de información y evidencia de que el cristianismo es falso y lo confrontan tirándolo debajo de la carpeta, siguiendo aferrados a la ignorancia, que es genuinamente nuestro verdadero enemigo. Em, Me interesa mucho leer las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica porque lo que la Biblia es, aunque les duela el aniceto a los religiosos, la Biblia es un compendio o una colección de libros que esa colección fue efectuada por un canon católico, o sea, por los católicos. Entonces ahí se pelean que son 76 libros, que son 72, que son 66, que en fin, y en cabo o sea, al fin y al cabo la colección es católica. Entonces, si vamos a hablar de un engaño religioso, tenemos que comenzar por el hecho de las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, porque es un compendio católico. Aunque usted sea cristiano, aunque usted sea de cualquier otra denominación, si estamos hablando de ser protestantes, este es genuinamente, lo que yo estoy haciendo hoy es genuinamente protestar en contra de la Iglesia Católica, porque ellos son los que crearon ese compendio bíblico que está atascado de mentiras. Y lo que estamos haciendo es confrontar todo ese tipo de engaño cara a cara, cuerno a cuerno. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Habíamos quedado esta vez de que, déjame,
cerrar todo lo demás para que no haya complicaciones. Y tengo acá el libro de la Iglesia Católica, las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Ok, vamos a expanderlo para que sea más fácil que lo leamos. Quedamos en la parte donde dice los profetas moralistas, fundamentalistas y muy influyentes, aunque sus profecías fueran escritas por otros y una vez ocurridos los hechos anunciados por Dios. Ay, ay, ay. Dice, en la historia de Israel, en su evolución religiosa y en la formación del concepto del Dios bíblico que ha llegado hasta el judeocristianismo actual, no solo tuvieron protagonismo y responsabilidad directa algunos sacerdotes muy influyentes, tal como acabamos de ver. Un colectivo especial conocido como los Navi o profetas resultó también decisivo a la hora de confeccionar todo ese complicado entramado de textos dichos revelados, ya que, entre otros méritos, a ellos se debe, en buena parte, la supervivencia del monoteísmo hebreo en territorios donde los cultos cananeos y el sincretismo religioso, infiltrado desde los poderosos países vecinos, gozó de un fortísimo arraigo popular. Hubo dos tipos de profetas, los cultuales, que ejercían su labor en los templos o junto a ellos, y podían colaborar con los sacerdotes en algunos actos rituales, y los llamados profetas escritores, que son aquellos cuyos testimonios o testimonio y profecías se han conservado en los textos bíblicos. Mientras entre los primeros eran frecuentes los meros aduladores de los poderosos, profetizándoles aquello que estos deseaban oír. Entre los segundos se creía sinceramente en su papel de mensajeros de Yahvé, del que decían recibir instrucciones en el decurso de sus éxtasis, ya sea a través de lo que la psiquiatría moderna denomina alucinaciones visuales o auditivas, o en sueños. En el acto de profetizar podían ver a distancia y expresaban sus oráculos en medio de convulsiones más o menos aparatosas. Las del profeta Oseas lo eran tanto que ya fue tachado de loco en su época. Todos los Navi eran asimismos taumaturgos supuestamente capaces de curar y de obrar milagros. ¿No le parece a usted algo similar a los pastores del día de hoy? En cualquier caso, esos profetas no se comportaban de modo distinto a modus operandi habitual de los de sus colegas paganos de todo el Próximo Oriente de entonces, ni tampoco de la operativa de los chamanes u otros videntes extáticos actuales. Sea cual fuere el dios o potencia al que se atribuyen los mensajes proféticos, el método en lo fundamental ha permanecido invariable desde hace miles de años hasta hoy. Por eso es más que razonable pensar que el perfil psicológico de los elegidos para tal menester se ha mantenido también constante a lo largo de la historia. Así que quienes, como este autor, hemos conocido personalmente y estudiado decenas de videntes, chamanes y profetas extáticos actuales, algunos de ellos muy sorprendentes, pero todos sin excepción con desórdenes de personalidad evidentes, no podemos menos que mostrarnos muy precavidos a la hora de enjuiciar la obra de los profetas bíblicos en cuanto a lo que vale, aunque obviamente no puede dejar de tenerse en cuenta respecto a lo que significó para su época y especialmente para el mundo que heredó, magnificó y interpretó sus profecías. El auge de profetismo se alimentó de las duras condiciones que se vio forzado a vivir al pueblo de Israel tras la ocupación filistea, sujetos a una dinámica psicológica que podemos ver reproducida en muchas y diferentes sociedades hasta la época actual. Los israelitas, humillados como nación, se volcaron hacia las cofradías de profetas para intentar compensar la frustración colectiva que sentían mediante el bálsamo de profecías que, en nombre de Yahvé,
Prometían buenos tiempos futuros para los hebreos y derrotas terribles para sus enemigos. Desde que los filisteos se apoderaron del Arca de la Alianza en 1050 a.C. y destruyeron, entre otros, Sión y el templo de Silo, el lugar del culto nacional más importante en esos días, haciendo desaparecer con ello a su clero, que también practicaba artes adivinatorias en nombre de Yahvé. Todo Israel se volvió hacia los profetas y los encumbró, sobredimensionando su papel social. Y claro está su importancia en los escritos bíblicos. Cuando años después el rey David tomó el poder, 1010 a 970 a.C., e instaló el arca recuperada en Jerusalén y estableció un sacerdocio oficial, los profetas siguieron gozando del prestigio adquirido durante los años de ocupación filistea. Pero las transformaciones sociales internas que se originaron en esos días de gloria forzaron también el cambio de contenido y dirección de los dardos verbales propios de los profetas. La construcción del Templo de Jerusalén, la obra más querida de Yahvé, requirió que Salomón explotara tanto a las tribus del norte que éstas finalmente hacia el año 922 a.C. rompieron su alianza con el sur. De la mano de Jeroboam se constituyó en el norte el reino de Israel, independiente de Judá, que siguió gobernando por la dinastía davídica representada por Roboam, hijo de Salomón. La escisión o escisión de Israel condujo necesariamente a una reforma religiosa que apartó a los israelitas del templo de Jerusalén para dirigirles hacia los nuevos santuarios nacionales de Betel y Dan, construidos con este propósito por Jeroboam, el primero. También se intentó implantar en Israel una monarquía sucesoria en nombre de Yahvé, del estilo de la davídica de Judá, proclamada por los profetas, tal como era preceptivo por la tradición. Pero a pesar de la promesa de tener una casa estable que Yahvé le hizo a Jeroboam por boca del profeta Ahías de Silo, la historia del posterior demostró que los sucesores de Jeroboam no tuvieron la menor estabilidad y fueron asesinándose los unos a los otros hasta que el reino fue destruido por los asirios hacia el año 721 a.C. De la fugaz gloria de Israel durante los reinados de David y Salomón se derivó prosperidad, sin duda, pero también una burocracia de élite que no hizo sino agudizar las desigualdades sociales y las diferencias de clases, una situación que originó finalmente las largas crisis internas que asolaron la nación israelita durante los siglos IV y VIII a.C. Fue este el contexto histórico que hizo evolucionar a los profetas hebreos de la época en una dirección diferente a la de sus antecesores y en el que los principales profetas bíblicos, mezcla de agoreros, moralistas estrictos y portavoces de la conciencia social, desarrollaron su papel. Los denominados profetas escritores bíblicos aparecieron a partir del siglo VIII a.C. y siempre pusieron especial cuidado en no ser confundidos con los profetas extáricos que aprendían su oficio de un maestro en cofradías especializadas en técnicas oraculares, señalados despectivamente por los bíblicos como hijos de profeta. Amos 7, del 14-15. Los principales profetas escritores por orden cronológico fueron Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Nahum, en el periodo comprendido aproximadamente entre los reinados de Osías o Azarías y Ezequías en el siglo VIII a.C. Jeremías, Baruch, Habacuc, Sofonías, Ezequiel y Daniel en el periodo comprendido aproximadamente entre el reinado de Josías y el fin del destierro babilónico en siglos 7, no, perdón, en siglos 7 y 6 antes de Cristo. Y Ageo, Zacarías y Malaquías en el periodo que va desde el fin del cautiverio hasta el siglo IV antes de Cristo. A pesar de ser conocidos como escritores, casi ninguno de esos profetas escribió ni una sola palabra de los textos que se le atribuyen en la Biblia. Mire, por favor, please.
A pesar de ser conocidos como escritores, casi ninguno de esos profetas escribió ni una sola palabra de los textos que se le atribuyen en la Biblia. Ahí ya usted sabe cómo puede bajar a los religiosos de la moto. Dice que son recopilaciones de sus supuestas prédicas y oráculos elaboradas por mucho después. En algún caso hasta 2 siglos después. No, que mi Biblia no la alteraron, es fiel y verdadera. No, mire usted cómo alteraron la Biblia. En algún caso hasta 2 siglos después de la muerte del profeta que los firma. Los textos añadidos por los recopiladores posteriores son tan frecuentes e importantes que el supuesto mensaje de los profetas ha quedado tergiversado. Repito, ha quedado tergiversado hasta un grado difícil de conocer con exactitud. Esta es también la causa de los muchos anacronismos que se dan en los libros profetices. Así, por ejemplo, en el libro de Isaías, tradicionalmente adscrito al profeta del mismo nombre, mientras la primera mitad del texto, si es posible, fecharía en tiempos de Isaías. Los capítulos 40 al 66 pertenecen claramente a uno o dos redactores. Hello. A uno o dos redactores que vivieron un par de siglos después. De todos modos, para los propósitos de este trabajo, será suficiente con analizar el contenido de los principales libros proféticos y observar que, como no podría ser de otra forma, sus mensajes fueron directamente influidos por la realidad sociopolítica que le tocó vivir a cada profeta. Atribuir estos textos a Yahvé no fue ni en el mejor intencionado de los casos más que un recurso retórico necesario en esos días para obtener autoridad. Un hecho parecido al de otros escritores bíblicos que firmaron sus textos y opiniones personales bajo el nombre de Moisés o de diversidad de profetas de pasado, ya que de ellos se derivaba la autoridad que emana de la tradición. Cada uno de ellos tiene ideas y sentimientos propios, hacer notar el profesor André Cacot, que hacen que el Dios de Oseas no tenga la misma fisionomía que el de Amós o de Isaías. Existen, no obstante, ciertas preocupaciones y reacciones comunes determinadas sin duda por la situación de crisis social y política en los profetas del siglo 8 antes de Cristo. Toma la palabra antes de Cristo toma la palabra Amós, Oseas y quizá también Isaías al principio de su carrera. Contemplan y denuncian los abusos sociales que aparecen como contrapartida de la prosperidad mercantil de los reinados de Jeroboam II en Israel y Osías en Judá. O sea, asiste a la decadencia del reino del norte e Isaías interviene en el momento en que Judá se ve sacudida primeramente por la amenaza aramea e israelita y más tarde por la del imperialismo asirio. Estas desgracias públicas están en el centro de su reflexión y determinan su desarrollo. Para ellos Israel es una unidad sagrada constituida por Yahweh, que ha otorgado la ley y exige la lealtad y la obediencia de su pueblo. El culto a otros dioses es una tradición que los profetas no dejan de condenar, pero lo específico de esta ley de Yahweh es precisamente que une a los mandamientos rituales los preceptos éticos y sociales. Qué interesante. Y son justamente estos preceptos los que aparecen a los profetas como radicalmente violados a la vista de la crisis social. La destrucción de los lazos de solidaridad nacional revela tanto como el culto a los dioses extranjeros, la general deslealtad hacia Dios. La fidelidad que se muestra en la ejecución de los ritos tradicionales es por sí sola ilusoria. De ahí la continua referencia de los profetas a las fiestas y a los sacrificios, incluso a los celebrados en honor de Yahweh, con la mayor aspereza. Pero no hay que olvidar que los profetas hablan siempre como polemistas.
Ni hay que silenciar el grave anacronismo que se comete interpretando sus severas alusiones como un rechazo sistemático de las formas exteriores del culto. En el contexto histórico en que se movían, los profetas no pueden haberse presentado como predicadores de un culto espiritual. Lo que hacen es simplemente recordar a sus autoridades la vigente necesidad de retornar a la fidelidad de Yahweh, poniendo a fin a los diversos abusos de orden social que son el síntoma de la crisis. Así el profeta Elías, que vivió en tiempos de los reyes Acab y Ocosías, 874-852 a.C., y vio cómo se atacaba gravemente la fe yavista hebrea con el renacimiento del culto al dios Baal, empleó todas sus energías para luchar contra ese y otros cultos paganos que relacionaban la naturaleza y sus manifestaciones y ciclos con la personalidad de Dios. Y clamó con fuerza también contra los sacrificios cruentos y contra la propia importancia que se atribuía al culto en sí mismo, vacío e inútil según la concepción que tenía el profeta, para quien lo único deseable e importante debía ser la regeneración espiritual individual centrada en el cumplimiento de la ley. Para convencer de la verdad de su visión religiosa, Elías profetizó la cólera de Yahvé, puesta de manifiesto a través de una próxima aniquilación del pueblo de Israel. Una profecía que en el dudoso caso de ser fechada realmente en esos días no dejaba de ser certificación de una obviedad vista de la decadencia imparable de la monarquía israelita. Pero a pesar de todo, la intervención de Elías fue fundamental para el futuro desarrollo de la creencia judio-cristiana, ya que dotó de cuerpo a la tesis de que Dios se manifiesta en la historia, interviniendo en el desarrollo de los acontecimientos humanos, al asentar que la historia es una epifanía, manifestación de Dios, aspecto contrario a las creencias paganas, que no veían la epifanía de Dios en el decurso de la historia, sino el de la naturaleza. Elías diseñó y propagó una peculiar atribución divina que fue tan exitosa como para lograr perdurar hasta el catolicismo actual. Los abusos y la inseguridad que se apoderaron de esa sociedad colocaron a profetas como Amós, Oseas o los posteriores Isaías y Miqueas ante la obligación de tener que atacar con dureza la explotación que sufrían sus conciudadanos, en especial aquellos más débiles y desprotegidos, huérfanos, viudas, extranjeros y esclavos. Y lo hicieron argumentando que deseaba Yahvé no eran sacrificios rituales, sino la aplicación del derecho y la justicia a su pueblo. Un mensaje que posteriormente también predicara Jeremías y acabará siendo bandera del cristianismo. Amós es el predicador fundamentalmente de la justicia divina, de la que Dios exige a su pueblo y de la que Dios imparte a los que cumplen su ley. Y para ello, anuncia el día de Yahvé, Amós 5 del 18 al 20, en el momento de la manifestación de la cólera de Dios sobre los israelitas. Un argumento que en el futuro se convertirá en uno de los motivos centrales de la escatología hebrea. El profeta Oseas, por su parte, que concebía la relación de Yahvé e Israel como un vínculo carnal en el que la segunda engaña al primero con prostituciones, a imagen de su propia historia personal, ya que declara estar casado con una mujer que le engañaba. Oseas 3, del 1 al 3. No vio otra posibilidad de salvación que la derivada de Yahvé, razón por la cual repudió los intentos de los reyes de pactar con otros imperios para asegurarse la supervivencia. Léase el vasallaje de Judá hacia Siria para evitar correr la suerte de Israel. A la metáfora carnal de Oseas debemos, dicho sea de paso, la coartada que posibilitó la canonización, eso es su inclusión en la Biblia, del bellísimo poema erótico titulado El Cantar de los Cantares, que obviamente la Iglesia Católica interpreta como una metáfora de las bodas de Dios con Israel. Viviendo en una Judá satélite de los asirios, empobrecido y pronto a las prácticas paganas debido a la debilidad real, era natural que un profeta culto
y de gran incidencia social como Isaías retomase la defensa del yavismo en el punto en que lo había dejado Elías, y que habían defendido también Eliseo y Amós, Oseas, Miqueas y otros, hablando de un Dios único y santo, incapaz de transigir con el pecado, pero dispuesto a dotar de un destino providencial al pueblo de Israel, acreedor del pronto establecimiento de un reino de justicia. Isaías, como Oseas, confiaba plenamente en Yahvé como la única garantía de protección contra los asirios, y por eso aconsejó la neutralidad política al rey Ezequías. Del apego de Isaías a la dinastía de David, a que servía como asesor de Ezequías, nació su profecía en la que Dios promete que brotará un retoño de tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el espíritu de Yahvé. Isaías 11, del 1 al 2. Qué interesante que dice que reposará así como la paloma, ¿no? Es decir, que del linaje de Jesé, padre de David, nacerá un Mesías que conocerá y temerá a Dios, juzgará en justicia al pobre y en inequidad a los humildes de la tierra, y en suma hará reinar la paz de todas las partes, o de todas partes y entre todas las criaturas, ya sean estas humanas o animales. Tal como sostiene el profesor André Caquot, aquí se encuentran planteadas para las generaciones posteriores las bases del mesianismo davídico, que no es, como se ha creído, ni mucho menos un producto espontáneo de la conciencia popular, sino la creación de un pensador religioso que ha querido conciliar su apego a las tradiciones de Jerusalén con un sentido de justicia divina o de la justicia divina, ofendido por las maniobras de los reyes. El Yahvé de los profetas naturalmente prohibía todo aquello que se alejase de la tradición y prometía realizar todos los anhelos del pueblo, aportando aquello de lo que se carecía: paz, justicia, libertad y esperanza. A todos los dioses de la historia humana que se les ha hecho actuar de idéntica manera. De otra forma, serían absolutamente inútiles como mecanismos psicológicos de compensación. Durante la corta época en la que el rey Ezequías logró librarse de los asirios en Judá, se emprendió una reforma religiosa que pretendió acabar con los males tan repetidamente denunciados por los profetas. Para fundamentar su intento reformador, Ezequías contó con la ayuda del profeta Isaías y buscó legitimidad, tal como ya vimos en un apartado anterior, en las leyes y textos de la fuente bíblica llamada sacerdotal, redactada para la ocasión y responsable de cambios doctrinales y teológicos fundamentales respecto a las tradiciones yavistas y eloístas anteriores. Unos 75 años después de la muerte de Ezequías, el nuevo monarca Josías quiso también cambiar los malos hábitos de su sociedad mediante otra reforma religiosa. Y tal como era preceptivo e inevitable en esa época, tuvo que apoyarse sobre el prestigio y la opinión de los de otros profetas, que en este caso fueron Jeremías y su escriba, el también profeta Baruch, prolíficos autores de los escritos deuteronómicos. Tal como ya señalamos en su momento, para poder proyectar su reinado hacia el futuro, Josías necesitaba recuperar el prestigio de Jerusalén como centro nacional de Judá. Debía dotar a su pueblo de una nueva ideología, de una nueva ley, susceptible de reforzar la cohesión nacional y de proscribir los abusos del pasado. Ese talismán maravilloso que se elaboró el profeta Jeremías al redactar el Deuteronomio, una nueva ley, que con el fin de hacerla acatar por los hebreos, fue falsamente atribuida a la mano de Moisés Yahvé y arteramente también se la hizo aparecer casualmente bajo los cimientos del templo de Jerusalén. El redactor deuteronomista, que se opuso a partes fundamentales de la concepción religiosa que había defendido, según los intereses del rey Ezequías, el autor de los textos sacerdotales, fue heredero de muchos aspectos del pensamiento de los primeros grandes profetas.
Pero también es cierto que fue un despiadado manipulador de las fuentes que pudieron haber recogido las supuestas prédicas atribuidas a esos personajes. Tal como apunta el profesor Audrey Capot, la utilización de esta fuente, no obstante, no puede hacerse sin una crítica previa, ya que el recensor deuteronomista de Reyes, actuando como si lo hubieran hecho un Tucídides o un Livio, pone a menudo en boca de los profetas discursos compuestos por él mismo, que sirven de vehículo a las ideas que les son más queridas. Ignoramos, pues, cuál pudiera ser el mensaje de un Elías o un Eliseo, profetas de indudable renombre, pero cuyos oráculos no nos han sido transmitidos por ninguna recopilación. En los textos deuteronomistas es curioso observar hasta qué punto su autor y escriba fueron incapaces de dejar al margen su oficio oracular. Y tal como salta a la vista de cualquier lector en estos escritos, se hace del cumplimiento de los anuncios de Yahvé la sanción de la verdadera profecía. Bueno, vamos a tomar un break ahorita para que no se me cansen tanto. Vamos a ver qué está pasando en el chat. La última persona que vimos acá fue Kingsley, right? Y a Carlos Gutiérrez. Vamos a ver lo que dice Carlos Gutiérrez. En los 90 solía llover acá en California. Sí, me acuerdo de eso. Bronson McNulty, hola, saludos. Tenemos también a Berta Georgina Fernández. Un abrazo desde Honduras. Sigue adelante dando y despertando a los dormidos. Dice Carmen Vega. Hola, hola, bella. Saludos para ti, Carmen. ¿Cómo estás? Tenemos a Eloy. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes en el chat. Saludos desde Rosarito, Bajo California. Saludos para ti. Tenemos también a Dora Saucedo desde Minnesota. Saludos. Tenemos a Hendel Cardo y al fin puedo verte en un en vivo. All righty. Igualmente acá, qué bueno. Vamos a ver también. Dice, necesitamos tanto poder hablar con usted. Cuando usted quiera pueden llamarme al 657-357-5400 o me pueden escribir a mi correo electrónico janiagastelum17@gmail.com y con mucho gusto podemos platicar. Omar Salvador Molinar Aramburo. Muy buenas noches a todos ustedes desde México. Omar, eres súper, me fascina tu forma de pensar. Hendel dice, sus conocimientos adquiridos tras horas de estudios nos puede ayudar a concretar muchos conceptos. Claro, para eso es que estamos aquí. Por eso es que estoy exponiendo esto y es un deleite compartir con ustedes. A ver, ¿qué dice aquí Omar? No te entiendo, creo que te traicionó tu teléfono. A ver, obra de Constantino. Oh, esto es más allá. Constantino es por ponerle la cara a algo, pero tú y yo sabemos que esto tiene que ver con el cabal. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice Hendel Cardo. Dice, nos esforzamos tanto en tener un adecuado conocimiento del Dios que servimos. Es que tú tienes que tener que nosotros no le servimos a ningún Dios. Dios no está ahí para que se le sirva. ¿Quién podría servirle? Eso lo dice en Hechos 17. Nadie puede servirle a Dios porque es que Él no es un rey de acá de la tierra, ni un amo, ni un dueño, mucho menos un padre. La gente está atorada con esos conceptos religiosos. Eso es lo que había hablado en el en vivo pasado. Platiqué eso. Tenemos que sacarnos de la idea de que este es un rey con corona, con barba, con chancletas. Tenemos que sacarnos esos conceptos de la sangre. Vamos a ver qué dice aquí. Omar dice, o el famoso Flavio Josefo. Es que es más que eso, amigo. Como te digo, estamos apenas descubriendo el agua caliente, ¿verdad? De lo que dice aquí también Nelson David Valencia. Saludos desde Boston, Massachusetts, hermosa dama. Gracias por tus excelentes aportes. Para eso estamos aquí con mucho gusto. Y seguimos con Nelson, a ver qué nos dice acá. También dice Nelson. Oh, God, that's right. Sigue Oscar Iván Pinzón, dice desde Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Yo estuve ahí. Es muy bonito escuchar a los vaqueros de Colombia.
Su música, su poesía, son una belleza los colombianos. Dice Elena Beltrán, hola Jania, buenas noches. En la casa. Oh, no le entiendo, corazón, pero un abrazo, saludos para cada uno de ustedes. Y como les venía diciendo, estamos apenas descubriendo, dice lo que está encimita, pero es mucho más que eso, amigos. Ustedes se están dando cuenta por medio de esta lectura el razonamiento de la persona que escribió el libro y toda la investigación que se llevó a cabo para lograr esta obra que nos está contando en cuanto a las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Él tiene un material aquí donde la misma Iglesia Católica confiesa cómo alteraron el texto. Cuba en la casa. ¿Vives en Cuba, mi amor, o algo así? No entiendo. Pero bueno, seguimos con la lectura. Vamos a terminar esto bien. El mecanismo es impecable. El anuncio consta escrito en el clásico lenguaje oracular y párrafo seguido se da fe de haberse cumplido tiempo después, con lo que se concluye que la profecía había sido auténtica y procedente de Dios. Lo único que desvirtúa ligeramente esta prueba de divinidad, sin embargo, es que en las profecías que se han podido estudiar adecuadamente, se ha demostrado que su redacción e incluso en los textos bíblicos correspondientes fue siempre posterior. Fue siempre posterior. O sea, escribieron profecías de cosas que ya habían pasado. Se oye silencio, es que estoy tomando agua. Ahora, dice entonces, se ha demostrado que su redacción e incluso en los textos bíblicos correspondientes fue siempre posterior al momento en que ocurrieron realmente los hechos anunciados por Yahvé. O sea, son mentiras. Recuérdese, por ejemplo, entre las profecías ya mencionadas, Primera de Reyes 11, 31 al 39 y Deuteronomio 4, del 25 al 30. Apunte, por favor, que eso es importante para que usted no se crea todo lo que yo le digo. A pesar de lo dicho, no hay elementos suficientes para poner en duda la honestidad de Jeremías, ya que propuso la visión religiosa que él creía más ajustada a la verdadera tradición. Pero también es cierto que en su proceder queda bien retratada la forma en que los profetas escritores bíblicos recibían su inspiración de Yahvé. El falsear profecías, de todos modos, fue una práctica que se extendió por todos los libros proféticos de la Biblia. No, mi Biblia no. Sí, su Biblia sí. Así, por ejemplo, dado que los oráculos de los profetas de la época de que venimos hablando eran durísimos y no se perdían en diplomacias esperanzadoras para el futuro, los analistas modernos de la Biblia toman por añadidos posteriores al exilio todos los versículos esperanzadores que aparecen en el libro de Amós o las alusiones a la esperanza mesiánica del libro de Isaías. Y ello es muy razonable, ya que la mayoría de las promesas de restablecimiento del reino de Israel carecían absolutamente de sentido salvo para un redactor que hubiese vivido durante y especialmente después del exilio. La época del exilio, que comenzó en el año 587 a.C., supuso un trauma psicológico tan terrible para los hebreos que determinó en gran medida su futuro y de la religión judía que estaba a punto de nacer, a pesar de que comúnmente se habla de deportaciones masivas. La lectura de Jeremías 52 del 28 al 30 o de Segunda de Reyes 24, 14, 16 indica que solo fue llevada a Babilonia una pequeña parte de la población. Mire qué mentirosos estos judíos. 4.600 almas, según Jeremías, que eso sí constituía la élite social e intelectual de Jerusalén, y se dejó a la población rural en los territorios originales. La élite exiliada fue forzada a vivir en condiciones miserables y la sensación de paraíso perdido inflamó su sentimiento de pecado y de culpa. ¿Ven ustedes cómo la religión influencia? Y en consecuencia su búsqueda de perdón, la humillación del destierro, les hizo replantearse la conciencia nacionalista y
bajo el pretexto de no corromperse. Al mezclarse con los babilonios, cerraron filas en espera de tiempos mejores, cosa que llevó a acentuar el legalismo de la religión israelita y el cumplimiento estricto de la ley, base sobre la que acabará formándose una hierocracia o poder del clero que perdurará algunos siglos y dejará su huella indeleble en los escritos sacerdotales de la Biblia. Indeleble, indeleble. Por eso la gente que lee se le mejora el vocabulario. Bueno, la intensa angustia que generaba la conciencia de haber pecado contra Yahvé se unía a la necesidad imperiosa de expiar las culpas mediante sacrificios cruentos, según mandaba la tradición. Pero el drama psicológico se volvió irresoluble, puesto que no podían disponer ya del templo de Jerusalén para ir a expiar los pecados de la nación. La adaptación, virtud humana que agudiza el ingenio y permite la supervivencia, empujó a los exiliados a buscar fórmulas sustitutorias que desembocaron en actividades culturales centradas en torno a la oración y a la homilia. Es decir, se comenzó a caminar hacia formas de culto de cariz espiritualista. Del giro ideológico radical al que se ven obligados los hebreos del exilio da fe al Salmo 51 cuando, sin rubor alguno, expresa: líbrame de la sangre, Elohim, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Abre tú, Señor, mis labios y cantará mi boca tus alabanzas, porque no es sacrificio lo que tú quieres. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecies. Sé benévolo en tu complacencia hacia Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarás de los sacrificios legales. Salmo 51, del 16 al 21. Para el profesor André Cacuo, estos versículos evidencian que el salmista espera de Dios que lo salve, que lo lave y lo purifique, según el simbolismo de los rituales de purificación fundado en el poder vivificante de las aguas. Concluye suplicando a Dios la reconstrucción de Jerusalén para poder celebrar de nuevo los sacrificios, tales son las dos obsesiones fundamentales de los exiliados. La necesidad de ser purificados por la sangre vertida para la expiación es tan grande que el poeta confía en que Dios podrá aceptar una víctima en sustitución sin esperar a la restauración de los sacrificios regulares. Y la víctima que se propone no es otra que espíritu contrito, ese corazón contrito y humillado que designan por metonimia al salmista mismo, es decir, a la comunidad desgraciada en nombre de la cual habla. De este modo comienza a elaborarse la creencia en la virtud redentora del sufrimiento, que tendrá una considerable repercusión religiosa y permitirá sublimar poco a poco la concepción antigua de la expiación por medio del sacrificio animal. El diseño de la virtud redentora del sufrimiento, que será pilar del cristianismo, logrará su espaldarazo definitivo en el llamado Deutero-Isaías. Eso es el texto que se atribuye a Isaías, pero que fue escrito por el redactor deuteronomista 2 siglos después, en el templo denominado Cantos del Siervo de Yahvé. Isaías 42, del 1 al 9, 49 del 1 al 6, 50 del 4 al 9, 52, 13, 53, 12. Ya se presenta como aceptado por Yahvé el sacrificio expiatorio de los sufrimientos del siervo, personificación de la comunidad exiliada y por representación del verdadero pueblo de Israel. De esta manera, la élite sacerdotal afirmaba asegurar la salvación de todo el pueblo, aunque éste no hubiese hecho nada para merecerlo, ya que el justo, mi siervo, justificará a muchos. Isaías 53:11, vea usted cómo cambia. Y será puesto por alianza del pueblo y para luz de las gentes. Isaías 42:6, ya que al producirse el inevitable fin del exilio, se demostrará ante el mundo del poder sin igual que emana Yahvé,
de Yahvé. En este texto absolutamente fundamental para el futuro nacimiento del cristianismo se deja asentada para los restos la posibilidad de ver en el varón de dolores, Isaías 53:3, el anuncio del papel del Mesías sufriente que se haría encajar a posteriori con la historia de Jesús de Nazaret, tal como es fácil adivinar las profecías que se escribieron durante el exilio, al contrario de las fechadas en tiempos anteriores. Son todas ellas de consolación. Así en textos como Isaías, Joel, Zacarías o Salmos, se coincide en presentar la promesa de una milagrosa intervención de Yahvé que destruirá a todos los pueblos paganos, especialmente a los babilonios. Por la misma razón, no es de extrañar la confluencia de las esperanzas en el mesianismo real davídico, con las intensas especulaciones escatológicas que surgen en medio de la pobreza a que obliga la vida del exilio. El texto de Zacarías 9, del 9 al 10, en el que se anuncia la llegada a Jerusalén de un rey humilde montado en un asno, habla bien a las claras de la esperanza que se alberga en un inminente regreso a Judá, pero también de la condición poco menos que patética en la que creían que se encontraría el Mesías davídico tras las miserias impuestas por el cautiverio babilónico. Un contemporáneo de Zacarías, el profeta Daniel, que según la tradición vivió a la corte del rey Nabucodonosor sin pasar estrecheces económicas, postuló también el mesianismo escatológico, pero lo hizo en tono con el ambiente que respiraba. Eso sin sello alguno, o sin sello ninguno, eso es sin sello ninguno de miseria. En el capítulo 7 del libro de Daniel se describe la futura victoria del pueblo hebreo sobre las demás naciones, que están simbolizadas mediante 4 bestias monstruosas de la mano de un como hijo de hombre, Daniel 7:13. Pero lo que para Daniel fue un símbolo dentro de una visión, el hijo del hombre, que pretendía denotar a un personaje de porte real, acabaría por transformarse en una fundamental cuestión de fe cuando empezó a identificarse a ese hijo de hombre con un personaje divino que vivía junto a Dios desde el principio de los tiempos y que será llamado a ocupar la presidencia en el día del juicio final. Más adelante veremos cómo esa interpretación errónea y caprichosa de un símbolo onírico será empleada por los primeros cristianos para ayudarse a fundamentar su diseño de la personalidad divina de Jesús de Nazaret. El profeta Ezequiel, que vivió deportado en Babilonia junto a la élite de Jerusalén, reflejó a la perfección el sentir de los judíos durante esos años. En su texto leemos que Dios anunció por su boca que la nación hebrea volvería a nacer gracias a un soplo de Yahvé. Ezequiel 37, del 1 al 14. Que el pueblo sería purificado gracias al retorno a la práctica de la ley. Eso es merced al establecimiento de un pacto de paz que será pacto eterno. Ezequiel, me parece que es Ezequiel 37, 26, 28. Que Israel y Judá volverían a unificarse de nuevo. Ezequiel 3, del 15 al 28. Que la dinastía davídica sería restablecida mediante el Mesías denominado mi siervo David. Ezequiel 34, 23 y 37, 24 al 25, etc. Tales profecías no pasaron de ser puros anhelos de un colectivo que se aferró a la esperanza para no sucumbir. Por otra parte, Ezequiel, como miembro de la clase sacerdotal que era, no se limitó a redactar metáforas de futuro, sino que más pragmático fortaleció todo aquello que pudiese facilitar el poder del clero. Ritos, jerarquización, descanso semanal con sacrificios, con vistas a disponer de un sistema de control social que fuese capaz de reorganizar la nación hebrea cuando llegase la ocasión. Y la ocasión se dio finalmente en el año 520 a.C., cuando el rey persa Darío I, que necesitaba tener una colonia agradecida en Palestina para usarla como una posible base útil que facilitara su intención de emprender la conquista de Egipto,
ordenó el regreso a Judá de toda la élite hebrea que aún permanecía en el exilio babilonio. La liberación se produjo 67 años después de la derrota de los judíos ante Nabucodonosor, y la ocasión la pintan calva. No faltó tampoco el consabio sacerdote redactor que añadió al libro de Jeremías una profecía a posteriori en la que se anunciaban los pormenores de la invasión de los babilonios, de las condiciones de exilio que se mantendría durante 70 años y de la llegada de los persas. Jeremías 25, del 8 al 14. De regreso a su tierra, los hebreos, en medio de una gran euforia y fervor religioso, dieron por llegado el momento de la recuperación de la gracia de Yahvé y del advenimiento definitivo del reino de Dios. El profeta Zacarías incluso puso el sello mesiánico de Zorobabel, el rey de la casa davídica que Darío I impuso como gobernador de Judá, aunque también es cierto que repartió el papel mesiánico como el sumo sacerdote. Zacarías 4, del 11 al 14. Debido a la tremenda importancia que adquirió el clero durante el exilio, de hecho, desde esos días se comenzó a hablar de un mesianismo sacerdotal que acompañaba al mesianismo real davídico y en ocasiones les sustituía. Sin embargo, a pesar de las promesas oraculares de Yahvé a los profetas Zacarías y Ageo, ni con Zorobabel ni con sus sucesores llegó ningún reino de Dios. Y eso enfrió bastante la componente nacionalista radical típica de la religión hebrea, aunque quizá como muestra del futuro celestial que cabía esperar. Durante los 2 siglos que permanecieron bajo la dominación del imperio aqueménida persas, se consagró al clero como la máxima autoridad del país. ¿Ven ustedes cómo la política y la religión va mano a mano? El siglo siguiente, eso es el 5 antes de Cristo, ya no sería tiempo de profetas, sino de escribas, legisladores y sabios, es decir, de los burócratas que diseñarán el judaísmo. Ello no obstante, aún aparecieron profetas como Malaquías que alzaron su voz, aunque ahora lo hicieran contra los mismísimos sacerdotes, que eran quienes detentaban el poder. Así, por ejemplo, Malaquías anunció de nuevo el día de Yahvé, pero él, a diferencia de sus antecesores Amós y Sofonías, vio en ese escatológico día la ocasión para depurar el sacerdocio, para restablecer la alianza entre Dios y el clero, Malaquías 2:4, para purgar a los hijos de Leví, Malaquías 3:3. El profeta Malaquías, de hecho, fue el primero que clamó en favor del advenimiento de un Mesías sacerdotal y de su demanda no estaba exenta de fundamentos. Un momentito. Se me secan los labios. A ver. El advenimiento de un Mesías sacerdotal y su demanda no estaba exenta de un fundamento si tenemos presente que, vamos a ver, para guiarlos acá, dice, debido al poder clerical nacido del exilio, el sumo sacerdote de Jerusalén era un cargo hereditario y eso, como en el caso de la realeza, no garantizaba en absoluto el acceso de los mejores al cargo. Antes, al contrario, ya que si leemos las antigüedades judaicas, el historiador judío Flavio Josefo, veremos perfectamente que los altos sacerdotes de esa época sobresalían más por su ignorancia y maldad que por sus virtudes, razón por la cual dentro de la religión hebrea empezaron a adquirir una importancia capital los escribas y los doctores de la ley. Podríamos seguir explorando el mismo modo que hemos venido haciendo hasta que aquí el resto de los libros del Antiguo Testamento, ya de muchísima menor importancia que los vistos, y explayarnos, por ejemplo, en los paralelismos evidentes y sospechosos que presenta el libro de los Proverbios con las literaturas sapiensales de Egipto y Mesopotamia, la influencia del poema mesopotámico de Gilgamesh y de la filosofía griega, de las escuelas cínica y epicúrea, en el Eclesiastés, etcétera. Pero las nuevas evidencias no harían más que confirmar los trazos fundamentales ya mostrados y al sumo lograrían volver demasiado farragoso un libro que solo pretende ser una reflexión básica. En este punto de la historia,
Y esto es lo notable a retener para el resto de este trabajo, la labor de arquitectura doctrinal de un puñado de pensadores religiosos. Los profetas y los redactores de los textos bíblicos sacerdotales y deuteronómicos ya había plantado definitivamente unos cimientos que tendrían una doble función. Debajo de ellos se enterraría el yavismo y con él al Dios que adoraron los hebreos desde la época de los patriarcas. Por encima se construirá el modelo de Dios y de teología que dará nacimiento al judaísmo y a su hijo involuntario, el cristianismo. Refiriéndose al Lumen Propheticum, en la introducción general a la traducción de la Biblia Nácar y Colunga, podemos leer que no ha querido Dios revelarse inmediatamente a todos y a cada uno de los hombres, sino a algunos solamente que como intermediarios entre Dios y el resto de los humanos recibiesen de él las divinas enseñanzas y en su nombre y con su divina autoridad las transmitiesen a los demás. Por eso han sido llamados profetas o intérpretes de Dios y en su nombre y con su divina autoridad transmiten las verdades sobrenaturales que sobrenaturalmente les dio Dios a conocer. Por haber sido hecha de este modo, se llama también la divina revelación doctrina profética, principalmente la del Antiguo Testamento, pues la del Nuevo, no, pues la del Nuevo nos ha sido hecha directa inmediatamente por el mismo verbo de Dios encarnado. Tan altísimas palabras con las que la Iglesia Católica defiende y legitima a los profetas chocan, sin embargo, con la evidencia histórica y literaria de los Naví, o profetas que no fueron más que hombres de su tiempo, aunque algunos de ellos, eso sí, dotados de un valor e inteligencia indiscutibles, así como de un fundamentalismo religioso que quizás hoy sería tachado de fanatismo peligroso, ya que así califica la Iglesia a muchos que sostienen lo mismo que los profetas defendieron en su día. Fueron hombres preocupados por la sociedad que les tocó vivir y por ello intentaron mejorarla, aportando sus propias ideas bajo el patrocinio de aquello que sabían tenía fuerza entre su gente, el nombre de Yahvé. Pero resulta obvio que Dios no estuvo más cerca de los profetas de lo que está de la humanidad actual, sin que ello les reste mérito ninguno a los Naví. Al fin y al cabo, Albert Einstein publicó su fundamental teoría general de la relatividad cuando no era más que un simple funcionario civil de 26 años y agnóstico. Bueno, esto está muy interesante, los hechos notables de la historia de Israel, época y redacción del texto de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Así está el orden: la época antes de Cristo, los hechos, personajes notables de la historia hebrea y los textos del Antiguo Testamento. Como verán aquí está la tabla, la salida de Abraham de Ur de Caldea. Esos son los hechos, ¿ok? No hay texto del Antiguo Testamento acá. 1500, instalación de los hebreos en Palestina. Siglo, me parece que es siglo XVI, emigración a Egipto con Jacob, inicio. Todo está aquí, si lo pueden ver. Unión de los 12 tribus de Israel, siglo VIII, éxodo de Egipto guiado por Moisés. Ok. Época de los jueces, Débora, Gedeón, Sansón, partes básicas de Moisés. Ok. Esto está muy importante que usted lo vea cuando usted adquiera su copia para entender un poquito más. Miren qué interesante. Joram reinan en Israel. Los profetas Elías y Eliseo dirigen un levantamiento contra Joram. Esto es un estudio muy importante que tenemos que ver, ¿eh? Hechos y personajes notables de la historia. ¿Ok? Esdras llega a Jerusalén. Y para la próxima lectura vamos a leer: Dios en su infinita inmutabilidad cambió radicalmente su revelación y dio el Nuevo Testamento. Muchas gracias a todos ustedes que están en esta programación conmigo. Les agradezco mucho su tiempo.
Son 32 personas que están acá en vivo. Mira lo que dice Elena Beltrán. Ahí te voy a mandar a la isla que sufra. Aprendes a la fuerza. No entiendo, corazón, pero bueno, está bien. Mira lo que dice aquí Eloy, completamente de acuerdo, es muchísimo más que eso. Claro, claro. Por ejemplo, también aquí tenemos otro comentario. Dice Eloy, Yeshua dijo, se dice Yeshua, no se dice Yeshua, porque si fuera Yeshua tiene sexo de mujer. ¿Ok? So se dice Yeshua, dijo según las escrituras, parafraseando yo. Aquí hay más Salomón que Salomón. Yo escucho aquí más a Yahvé que a Yahvé. Sí, es que ya cuando tú comienzas a discernir, todo comienza a tener sentido, ¿no? Elena Beltrán sí se nota que se mejora el vocabulario. Sí, totalmente. Nelson David dice, Jania, gracias por tu tiempo, excelente tus aportes y análisis. Mi amor, con mucho gusto, siempre. A mí me gusta mucho esto. Ya hoy salieron mis pescaditos a la luz, míralos ahí en la esquinita. No, están aquí o están allá. Allá están. Yo y mis tonterías, ¿no? A ver, dice Jania, gracias por tu tiempo. Dice, ahora que nos dice también acá Elisa Carrillo, muy buenas noches. Carlos Gutiérrez, gracias a usted. Bueno, ahorita me despido y ustedes pueden conseguir este material también gratis, es en PDF, es un libro, material que puede usted también conseguir como yo. Dice muchas personas que les gusta mucho que leamos esto juntos, porque ayuda de mucho, anima demasiado a todos casi no se ve muy claro, vamos a ver si se puede ver ahí. Ajá. Consiga su librito, ráyelo. Cualquier pregunta que usted tenga, póngala ahí y la vamos a ir leyendo juntos. Si alguien tiene alguna pregunta durante la lectura, no tengan temor o dificultad en escribir en el chat la pregunta y la vamos a discutir, vamos a intercambiar ideas. Eso es muy lindo porque pues siempre hay alguien que lo guía a uno, ¿no? Y pienso que eso sería maravilloso, que tenga el deseo de escribirme. Le voy a poner mi dirección electrónica. Ahí está. Si desea escribirme, le agradecería mucho. Para mí es muy importante su opinión y sus preguntas, tratar de contestarlas de lo mejor que se pueda, ¿verdad? Me despido en esta noche, les agradezco a cada uno su tiempo. Yo voy a seguir leyendo esto lo más que yo pueda para ayudarles a ustedes a seguir. Y ustedes se van a ir dando cuenta conforme el texto lo seguimos leyendo y leyendo, vamos a ir descubriendo más y más cada vez. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Si le gustó esta programación, siéntase libre de suscribirse, hacerle un clic a la campanita para que cada vez que estemos en vivo, usted reciba la notificación y participe junto a nosotros acá en los comentarios, en el chat. Que tengan muy buenas noches. Se les agradece a ustedes su tiempo. Que tengan un excelente principio de semana. Nos vemos. Buenas noches.